Muy buenas, aquí estamos de nuevo con otro vídeo sobre el canal de Superdotación. Esta vez vamos a hablar de un tema que creo que puedo hablar casi sin leer ningún libro por mi propia experiencia personal, que es el tema de la educación. Llevo en la enseñanza pues unos 26 años como profesor y previamente, bueno, pues como alumno que daba algunas clases, becario asociado a proyectos, pues en total llevaré dando clase pues unos 30 años más o menos. En ese periodo he dado clases en 4 facultades distintas de 3 universidades diferentes en España. He dado clases también en el extranjero en periodos pequeños, clases puntuales, conferencias, charlas, y creo que eso me capacita para poder dar algunas recomendaciones sobre lo que sería la educación en general y especialmente al colectivo de superdotados. También he de decir que me encanta dar clase, cada día me gusta más. Es un trabajo que yo entiendo que es sumamente creativo, me permite estudiar, leer sobre un montón de temas que me interesan, condensar esa información y explicarla a mis alumnos. Por tanto, yo diría que conforme voy cumpliendo años casi que me va gustando cada vez más enseñar. Y esto me motiva también a hacer este vídeo. Pero además tengo que decir que considero que estoy capacitado para dar algunas recomendaciones sobre la enseñanza al colectivo de superdotados en general y al resto de alumnos también, por el hecho de, bueno, pues ser padre, tener 2 hijas con alta capacidad, que lo he dicho en varios vídeos, y poder, bueno, pues optar a lo que sería una experiencia directa sobre las consecuencias de la mala praxis en la enseñanza y por tanto, bueno, pues me preocupa especialmente este tema, no solo por mis hijas, sino por mis alumnos y por mí mismo también y por la evolución que voy viendo en la enseñanza, no solamente en la enseñanza de media, sino también en la enseñanza universitaria. Por tanto, debido a mi experiencia, como digo, de casi 30 años, debido a que he dado en varios centros, en el extranjero también, en facultades distintas, a alumnos muy diferentes, a lo largo de estos 30 años he podido dar clase, pues yo no sé si 20 asignaturas, no las he contado exactamente, pero la última vez que las conté eran 15. Y bueno, pues esto me permite pues optar a una serie de recomendaciones. Por otro lado también, bueno, pues he sido reconocido en ese sentido también con una serie de quinquenios. Dispongo de 5 quinquenios en estos momentos de docencia que avalan de alguna forma que creo ser un buen docente. Y no digo esto por postureo ni nada parecido, sino simplemente para reivindicar mi capacidad para hablar de este tema. Y para hablar de este tema desde la experiencia, no desde el academicismo, no desde teorías, es lo que quiero hacer en estos vídeos, sino desde la experiencia, yendo a lo esencial. Por tanto, estos son mis poderes, por decirlo de alguna manera, para poder hacer algunas recomendaciones. Insisto que no me interesa la teoría de las ciencias educativas. Bueno, me interesa, por supuesto que me interesa, pero no en este momento. Yo quiero dar unas recomendaciones directas basadas en mi propia experiencia. Y lo primero que yo creo que recomendaría es que nos planteemos, todos los docentes y todos los padres en general y todas las personas que estamos interesadas en la educación, ¿para qué sirve la educación? Bueno, pues la educación yo creo que sirve para formar a la sociedad. Para formarla no solamente en conocimientos, sino en valores también. Valores genéricos, éticos. Yo creo que ya hablaremos de la ética en otro vídeo. Valores en general para hacer una sociedad más avanzada, con menos desigualdades. La educación, ya Confucio decía que era la base del comportamiento armónico de la sociedad. Confucio fue el primer gran teórico de la educación y él era un firme creyente que gracias a la educación la sociedad podía ser armónica. La China antigua, de la cual soy un gran admirador de la historia de China, leo muchísimo sobre esa época de la China antigua. Para mí ha sido una de las épocas de esplendor de la humanidad. Y
En la China antigua había una enorme conflictividad social. Y de ahí que Confucio planteara estas cuestiones. Yo creo que esa idea básica sigue siendo válida. Es decir, la educación es el gran igualador de las diferencias sociales. Por tanto, la educación debe coexistir, distintos modelos educativos, pero sobre todo teniendo en cuenta que estamos intentando formar a la sociedad. Y en ese sentido, los superdotados plantean un problema al sistema educativo. Como sabéis, en el caso de España y en muchos otros países, los superdotados están reconocidos como alumnos de necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Bueno, por múltiples razones. Una de ellas es que los alumnos superdotados tienen una alta necesidad de conocimiento, de formación, y si no se les da, es como si le quitas el agua a una planta, se marchita. Por tanto, los superdotados plantean un reto al sistema educativo. ¿Cómo hacer una educación que permita a este colectivo estar en armonía consigo mismo? Bueno, mucha gente dice que eso es muy caro. Yo, sinceramente, en este vídeo voy a demostrar que no es una cuestión de dinero, sino de metodología educativa. Y este es el punto central que yo voy a desarrollar en este pequeño vídeo. En primer lugar, vamos, antes de hablar de cómo hacerlo, cuáles son los problemas a los que se enfrentan los superdotados en el sistema educativo. El primer problema es que España es uno de los países donde más tarde está llegando ciertos enfoques educativos basados en darle al alumno la capacidad para desarrollar su propio potencial de aprendizaje, y se le da al alumno una enseñanza muy memorística, muy basada en que adquiera conocimientos de forma completamente pasiva, memorizando. Soy muy consciente como padre de que esto está ocurriendo, y esto genera un enorme estrés al alumnado. Pero no solo al alumnado en general, sino especialmente a los superdotados, que son personas que necesitan aprender de otra manera, aprender de una manera creativa, de una manera mucho más interactiva, y que la memoria normalmente nos fastidia muchísimo a las personas con superdotación. No nos gusta aprender las cosas de memoria, nos gusta interactuar con las cosas. Entonces, el aprendizaje memorístico es una cosa que les fastidia mucho a los superdotados y a los alumnos en general. Además, es totalmente innecesario el dar una enseñanza memorística hoy en día, que es la época del Big Data, de Internet, de las bases de datos, donde toda la información está a golpe de clic. ¿Para qué le vas a dar al alumno memoria, conceptos? Además, otra cuestión es que los conceptos cada vez quedan desfasados antes. Es decir, la ciencia, la tecnología, el arte, todo evoluciona a gran velocidad. Por tanto, si tú les estás dando unos conceptos para que se los aprendan de memoria, pues esos conceptos quedan desfasados en poco tiempo. Yo creo que es mucho mejor enfocar la educación para darle al alumno unas habilidades, unas capacidades para que ellos desarrollen su propio aprendizaje. Antiguamente en las escuelas, cuando no había internet, nos hacían mucho el hacer redacciones, el hacer debates en clase, el dictados, cosas de ese estilo, ¿no? A redactar. Es increíble, yo que soy profesor de universidad, que te encuentres alumnos que no saben redactar, no saben expresarse por escrito. Por tanto, es fundamental que aprendan cuanto antes a dominar el lenguaje básico que están aprendiendo. Otra cosa ya que aprendan una segunda lengua, por supuesto. Pero en su lenguaje, en el lenguaje en el que han nacido, tienen que aprender a desenvolverse perfectamente cuanto antes. En este sentido, muchos alumnos superdotados tienen un problema, y es que piensan tan rápido que si les obligas a utilizar solamente el ordenador, se aturulla la cabeza de ideas y no pueden darle una salida, no reflexionan, es decir, sueltan la idea y no redactan apropiadamente. Una hija mía llegaba a leer tan rápido que leía la primera palabra de una frase, las últimas, y el resto se lo inventaba. Y la profesora creía que no sabía leer. Y eso es mentira. Es decir, leía a tal velocidad que ella misma se confundía. Entonces, modular la velocidad mental es un problema de los superdotados. Y eso se favorece con dictados, escribiendo a mano, etc. La caligrafía, que parece que se ha olvidado, ¿no? Porque ahora todo funciona con el teclado. Bueno, pues la caligrafía es absolutamente importante desarrollarla. Es decir,
El hecho de que la sociedad evolucione no significa que olvidemos las técnicas de antes, sino que las reformulemos de otra manera. Por tanto, es sumamente importante que los alumnos aprendan a escribir, a redactar. Esto es importante, incluso en la universidad. Bien, por otro lado está el tema de los exámenes. El superdotado, ya hemos hablado de que es una persona muy sensitiva, sensible, y que en muchos casos con una hiperresponsabilidad. Esto hace que se estresen tremendamente ante las pruebas. Algunas personas superdotadas me han llegado a confesar que les daban mareos antes de los exámenes, incluso se desmayaban. ¿Cómo eliminamos el estrés? Bueno, pues el estrés lo eliminamos básicamente con eso que se llama evaluación continua, pero con matices, porque la evaluación continua puede llegar a ser un estrés continuo también. Bueno, pues muy sencillo. Eliminando materia. El alumno tenga 1000 posibilidades de ir mejorando su calificación. Que no se lo juegue todo un examen final, sino que vaya teniendo exámenes parciales y vaya pudiendo incluso adquirir puntos por distintas actividades, trabajos de clase, participación en debates, etc. De esa manera el alumno sabe que su actitud global en la clase va a ser la que funcione. Y evitamos también un problema, y es el típico empollón, que se lo prepara todo 15 días antes de un examen, confiando en su memoria, y lo vuelca en el examen, no ha entendido prácticamente nada, no ha procesado nada. Por otro lado, los que nos dedicamos a la docencia sabemos que la mejor forma de aprender algo es procesar la información desde distintas aproximaciones. Esa es la manera en la que realmente se aprende. Por tanto, darle al alumno esa oportunidad es sumamente importante. Se habla mucho en enseñanzas medias de acelerar a los alumnos superdotados. Lógicamente en la universidad eso es más complicado. Sí, hay enormes ventajas en la aceleración, pero también muchos docentes se niegan a eso, les parece pues un agravio para los alumnos, en fin, hay una serie de resistencias en algunos colegios para esto cuando se ha demostrado que la aceleración generalmente es algo muy positivo. ¿Pero qué hacemos, por ejemplo, en la universidad? Bueno, pues si hay alumnos que tienen un potencial de aprendizaje mayor, en vez de cargarles, muchos docentes confunden, bueno, a los superdotados les vamos a dar más trabajo. No se trata de darles más trabajo. Se trata de darles un trabajo más difícil. Es decir, si tú tienes distintos niveles de aprendizaje en la clase, pues a los que demandan más, dales algo opcional para que el resto no se mosquee. Es que con esto se hace una diferencia. No. Yo os voy a dar esto opcional para todos. Y lo elige el que quiera. Bueno, pues el superdotado generalmente es aquel que va a elegir esas actividades, porque le van a parecer interesantes. Actividades, por ejemplo, yo lo hago habitualmente, es decir, os doy la opción de que preparéis, por ejemplo, un pequeño dossier de esto, que hagáis una pequeña búsqueda bibliográfica de esto al que le interese y me la mande, en fin, actividades opcionales que normalmente van a enriquecer la clase. Esto es sumamente importante también. Y, por supuesto, trabajar la creatividad. Uno de mis ídolos, admiro profundamente a Ken Robinson. Me he leído muchos de sus libros y lo tiene clarísimo. Y yo estoy al 100% de acuerdo en casi todo, bueno, no en casi todo, en todo lo que dice. La creatividad es fundamental en la sociedad actual. Los superdotados plantean un reto y es el empezar a reconocer la creatividad. La creatividad es una característica que tienen todos los niños cuando son pequeños. Muéstrenme ustedes un niño sin creatividad. Va a ser difícil de encontrar. Pero a medida que vamos creciendo, esa creatividad va siendo cada vez menor. Bien, en superdotado esa creatividad es todavía mayor. Por tanto, tenemos que trabajar, porque si algo que necesita nuestra sociedad es creatividad. Es muy curioso que en las enseñanzas universitarias les estemos obligando a los alumnos a aprendérselo todo de memoria. Pero luego la empresa pide otra cosa, pide creatividad, pide soluciones. No pide empollones. Hay gente que está confundiendo constantemente superdotación con empollón. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Y ya hemos hablado de que la superdotación no significa rendimiento académico. Bueno, en las universidades, ¿qué estamos haciendo? Estamos fabricando empollones. Empollones memorísticos con escasa creatividad. Yo me he negado a que en mis clases ocurra eso. Y les voy a contar luego mi experiencia. Bien, hay que trabajar por tanto en la creatividad. Hay que darle al alumno la posibilidad de que desarrolle su creatividad, no dárselo todo mascado. Darle cosas, hacerle propuestas para que él desarrolle sus ideas. Y normalmente como docente esto es una de las etapas más satisfactorias, porque los alumnos siempre te sorprenden, siempre hacen cosas increíbles que a ti no se te ocurren.
Y eso te alimenta para a los años posteriores ir puliendo esas actividades, ¿no? Mis clases son una auténtica fábrica de ideas. Y en ese sentido, yo invito a todo el mundo a que participe de esta idea, ¿no? Por tanto, la educación tiene que ser un proceso en el que el alumno no se ha visto como un objeto pasivo, como dice Ken Robinson. Las escuelas, las universidades, los institutos no son fábricas y los alumnos no son productos manufacturados. El alumno debe involucrarse en su propio aprendizaje. Y el profesor debe ser más un guía que un tipo que está ahí para soltar un rollo que el alumno asimila de manera pasiva. La interacción entre el profesor y el alumno tiene que ser biunívoca y constante. Porque si no, generamos una enseñanza que es paralizante, bloqueante, desmotivante, aburrida. Bien, ahora con estas ideas globales voy a pasar a explicarles a ustedes lo que sería el método que empíricamente yo he ido desarrollando en estos años. Desde que me detectaron como persona con superdotación, empecé a leer mucho y cayeron en mis manos muchos de los libros que hemos ido de alguna forma utilizando diversas personas como un pool de conocimientos que nos está permitiendo, bueno, pues llegar a unos consensos, ¿no? Y ya he hablado de Ken Robinson y ha sido uno de mis orientadores o de mis ídolos a la hora de implementar ciertas ideas. Bien, también influido por lo que yo veía que ocurría con mis hijas, decidí que yo iba a hacer lo posible porque los alumnos aprendieran de verdad y, sobre todo, no se estresaran ante el examen. Porque yo sé que los alumnos superdotados se estresan muchísimo, se bloquean incluso. Una de mis hijas se llegaba a paralizar en los exámenes, no podía dar, se lo sabía el día anterior, llegaba al examen y no podía. Entonces yo me di cuenta que esta prueba, esta espada de Damocles del examen, a muchos les tiene totalmente paralizados. Así que lo primero que me planteé fue tratar de quitar todo el peso del examen final. ¿Cómo? Pues como he dicho, haciendo muchos exámenes parciales que liberan materia. Es decir, si tú los primeros 5 temas, si te presenta un examen parcial, pues ese examen parcial, esos 5 temas ya los tienes aprobados. Pero además, te voy a dar la opción de que subas nota. Es decir, si te quieres ir al final también con esos 5, puedes hacerlo. Y además te voy a calificar por todas las propuestas que hagas en clase y por otras actividades, como puedan ser los seminarios. Los seminarios, además, los vas a elegir el que a ti te guste dentro de la materia. No te lo voy a dar yo. Tú vas a elegir un seminario cualquiera dentro de la materia o temas relacionados y te voy a valorar la creatividad. Es decir, que hagas una propuesta que yo no haya tocado en clase. Y además les digo que esos seminarios son nuevas ideas para los cursos que vienen. Así ellos ven la importancia del seminario. No me han mandado una cosa porque sí, y que nadie piense que yo me estoy aprovechando de eso. Evidentemente no. Es decir, son seminarios de 15 minutos. En esos 15 minutos tú vas a poder exponer lo que has averiguado. Normalmente, lógicamente, esos seminarios son sobre ciertos temas que están de actualidad, que a ellos les interesen, que a ellos les preocupan, y los vas a exponer en clase. Y luego va a haber un debate en el que tienes que participar. Se tiene que generar un debate que dirigen los alumnos. Es decir, yo me siento como un alumno más y vosotros debatéis. Si yo veo que el debate no se activa, pues hago preguntas y trato de activar dicho debate, pero yo me mantengo en un segundo plano. Por tanto, no te lo vas a jugar todo al examen final. Te lo vas a jugar, en el caso concreto de las asignaturas que yo tengo, 60% de la nota va a ser el examen, que se va liberando a lo largo del tiempo. 20% la participación en debates en clase. Y otro 20% el seminario y otras actividades. Por tanto, tienes oportunidades a lo largo de todo el curso de recuperar la asignatura. Si has pinchado en un parcial, no pasa nada. Vas a seguir. Sé que no estoy inventando nada, pero lo estoy un poco adaptando a las circunstancias. Lo segundo
es que vamos a trabajar en un espíritu ecléctico e interdisciplinar. Vamos a ir viendo las conexiones de nuestra ciencia con la actividad actual. Es decir, noticias en el periódico, por ejemplo, unas asignaturas que enseño, que es biotecnología ambiental, pues noticias que están en el periódico, buscar noticias por ahí que haya sobre este tema, ¿verdad? Los apuntes que me preparo son los apuntes que a mí me gustaría tener. Claro, lógicamente, si no te gusta enseñar, pues no le vas a dedicar tanto esfuerzo. Pues yo le dedico un esfuerzo. Yo me hago mis apuntes y los expongo en clase. Y esos apuntes los voy visionando mientras hablo. Y esos apuntes, que tienen fotos, que tienen imágenes, los alumnos van viendo, pues son los que me sirven a mí de guión para la clase. No voy con la típica transparencia o la típica diapositiva rígida, sino que estoy pasando un texto en el que hay unas fotos, etc. Claro, el alumno hace lo posible por copiar todo ese texto, con lo cual, de alguna forma, mientras yo estoy hablando, él también está leyendo y va aprendiendo. Invariablemente siempre me piden si voy a soltar ese texto en el espacio virtual, lo voy a subir a internet. Yo les digo que lo que voy a subir va a ser un guión, que si quieren entender bien el texto, pues que lo entiendan, que lo lean ahí en la pantalla y lo que yo estoy hablando. Bien, constantemente preguntamos al alumnado sobre lo que vamos diciendo. Si estoy, por ejemplo, explicando un concepto, hemos dicho que soy profesor de ecología, si estoy explicando un concepto como la biodiversidad, por ejemplo, pues yo le pregunto qué entienden ellos por biodiversidad antes de empezar a hablar del tema. Normalmente suelo preguntar al que veo que trata de pasar desapercibido, que en muchos casos son alumnos de altas capacidades, y haciendo que se sientan cómodos, que la pregunta no sea para ponerlo en evidencia. Y sobre todo cuando veo que uno es tímido o que no quiere intervenir, alabo su idea, le construyo la autoestima. Porque claro, los alumnos superdotados normalmente están en segundo plano, pero yo no hago una clase solo para superdotados. Como dice Ken Robinson, la mejor manera de dinamizar una clase entera es dinamizar al colectivo de superdotados, porque como te obliga a mayor esfuerzo, precisamente el resto de la clase sale beneficiada. O sea que yo en general lo que intento es motivar a los alumnos. Los obligo a razonar. Es curioso que con las nuevas tecnologías cada vez los alumnos les cuesta más trabajo el elaborar sus propias ideas. Están muy acostumbrados a recoger ideas, pero no las procesan. Y esto es un problema. Es un problema porque incluso hay expertos que están diciendo que el coeficiente está empezando a bajar, pero yo no creo que esté bajando porque la población se esté volviendo menos inteligente, sino porque está menos acostumbrado a procesar información. Internet está teniendo algunos efectos muy positivos, como puede ser la difusión de la cultura, pero otros efectos muy negativos. La incapacidad para procesar información. En muchos casos hay tanta información que no estamos acostumbrados a sintetizar dicha información. De alguna forma, con ese seminario que les proponemos hacer, les obligamos un poco a eso, a sintetizar en 15 minutos toda la información que ellos recogen sobre un tema. Bien. Tema terminado, como digo, guión subido con las ideas principales. Ellos no se tienen que preocupar más que de entender lo que se ha dicho. Eso es importantísimo, eso lo recalco mucho. Tenéis que entender. Aquí la memoria no cuenta. Luego veremos qué tipo de exámenes hacemos para apoyar esa idea. Bien. Básicamente, en el tema, por ejemplo, los seminarios, el alumno hemos dicho que va a elegir el tema y se le va a puntuar por 5 categorías. La primera, creatividad. Se va a valorar un tema que no se haya hablado en clase, que tenga que ver, en este caso, por ejemplo, con la biotecnología. Segundo, la exposición, la claridad expositiva, la presentación, el PowerPoint o el LibreImpress o el software que tú quieras utilizar. Y tercero, fomentar el debate. Fomentar el debate y las ideas. Cuarto, las implicaciones que ese tema y las propuestas que tú hagas, aparte de ese tema, que tengan efecto directo sobre el campo de la empresa o sobre el campo de la sociedad o lo que sea. Y quinto, bueno, pues la manera en la que tú
De alguna forma te estás desenvolviendo en la realización y sobre todo si lo has entregado a tiempo. Se les pone una fecha, límite, tienes que entregar a tiempo, lógicamente. Bueno, pues con esas 5 categorías que en principio casi todos cubren, pues se te va a calificar. Y hemos dicho que eso es el 20% de la nota. El resultado ha sido increíble. Los alumnos proponen cosas que son súper originales. Y eso me enseñó que realmente tienen razón Ken Robinson. O sea, la creatividad es una propiedad del ser humano. Lo que pasa es que no la trabajamos. No la trabajamos porque tenemos la idea de que al alumno solo hay que darle todo mascado y todo preparado y todo envasado y que es un sujeto pasivo. ¿Cómo no se van a aburrir si no interactúan con el conocimiento? El conocimiento, para aprenderlo, tienes que interactuar con él. Es decir, yo creo que cualquier docente se da cuenta que la mejor manera de aprender algo es explicarlo. Por eso estoy haciendo estos vídeos. A mí me está aclarando no solo lo que ya sabía, sino al intentar explicarlo, ¿no? En resumen, ¿qué conseguimos con todo esto? Bueno, pues les voy a dar algunos datos. En las últimas asignaturas que tengo valoradas... no he dicho, perdón. Un momentito antes de eso. ¿Cómo es el examen? Bueno, el típico examen de memorieta, ¿verdad? Por una pregunta general, no lo hacemos. Nosotros dividimos el examen en 2 partes. Preguntas tipo test, en la que te obliga a estudiarte toda la materia, porque te puedo preguntar cualquier cosa de la materia y vas a tener que saber y entender. Porque la pregunta test no es cuál es el peso molecular, por ejemplo, del ADN mitocondrial de Escherichia coli. No te voy a preguntar eso. Te voy a preguntar, por ejemplo, si el índice de diversidad de Shannon corresponde a esta función que te pongo. Así no te lo aprendes de memoria la función, pero tienes que saber si esa es la función del índice de Shannon, por ejemplo. Entonces, al ser preguntas tipo test, te obliga a entender toda la materia y a estudiarla. Pero al mismo tiempo tienes la tranquilidad de que no te lo tienes que aprender de memoria, basta con que lo entiendas, porque la respuesta está implícita en el propio test. Y una segunda parte de preguntas cortas. Cuando digo preguntas cortas me refiero a preguntas que se contestan en 5 líneas, 6 líneas, para ver si un concepto lo has entendido. Normalmente las preguntas cortas van temas que no se pueden preguntar en test. Por ejemplo, define qué es la homeostasis en un ecosistema, por ejemplo. Bien, yo siempre hago el mismo tipo de examen. En muchas asignaturas, pero desde que he iniciado este proceso y esta metodología que a grandes rasgos he tratado de explicar, las notas han mejorado sensiblemente, que era lo que iba a explicar. 60% de notables. 60% de notables en las últimas asignaturas. 20% de sobresalientes. 20% de aprobados y en las últimas 2 asignaturas ningún suspenso. Ningún suspenso. Y les aseguro que yo no he bajado el listón. Es decir, estoy poniendo los mismos exámenes de la misma tipología de examen pues desde los últimos 11 o 12 años. Pero claro, es que esto es lo que realmente... Ellos van al examen sin ningún estrés, sabiendo que tienen la posibilidad de aprobar, que han trabajado creativamente, han interactuado con el tema y por tanto se lo saben. Es decir, porque como han estado en los debates y han estado participando en las preguntas en clase y además, si yo empiezo a ver, que no lo he dicho, bajadas de asistencia, empiezo a pasar planillas para que firmen partes de asistencia, que luego realmente no tengo en muchos casos en cuenta, pero ellos ya saben que yo de vez en cuando puedo pasar una planilla. Por tanto, todo esto va a favorecer el aprendizaje y favorece el que el alumno interactúe con la materia. Y de verdad que no es por postureo ni nada, sino simplemente porque se adopten sistemas parecidos y estoy totalmente abierto a aprender nuevas metodologías. Pero es que me llegan a decir los alumnos que se lo han pasado pipa en la asignatura. Y eso es lo que se trata. Es decir, eso de que para aprender haya que sufrir, yo creo que es uno de los mayores errores de la educación. El aprendizaje tiene que ser algo placentero, algo divertido y algo que realmente te sirva. Y cuando te viene un alumno y te dice que ha aprendido realmente, que le ha gustado la asignatura y que qué maravilla cómo lo estabas explicando, pues eso es una satisfacción para un docente tremenda. Y sobre todo tener autocrítica, porque yo no habría llegado a estos buenos resultados si no tuviera autocrítica, evidentemente.
¿Cuáles han sido las reacciones del entorno cercano educativo? Bueno, pues la de los alumnos es excelente. Pero fíjense ustedes una cosa. A nivel de colegas, los que te conocen y te valoran, te apoyan. Pero luego empiezan a aparecer críticas. Que si quieres quedar bien con los alumnos. ¿Y yo para qué querría quedar bien con los alumnos? Por ejemplo, este año, si este año no me valoran. Si no tengo que pasar encuestas este año. O sea, ese es el concepto que tienen muchos docentes, ¿no? Que la enseñanza tiene que ser un proceso de sufrir y que cuando te llevas bien con tus alumnos e interactúas con ellos y te lo pasas bien, porque yo les digo muchas veces, vamos a ver, en esta clase no lo tenemos que pasar bien los dos, vosotros y yo. Porque si vosotros estáis ahí copiando y no interactuáis y estáis como amorfos, yo me aburro como una ostra, aparte que no sé lo que estáis aprendiendo. Por tanto, vuestras preguntas me ayudan a mí a enfocar la clase. Constantemente se lo digo. Bueno, pues parece que hay gente que está empeñada en que la enseñanza universitaria en general, o la enseñanza en general, sea un proceso aburrido. Me niego a eso, absolutamente. Me da igual si se mosquea el personal o no se mosquea. Yo no busco ni la popularidad ni nada parecido. Yo busco pasármelo bien con mi trabajo y que sea útil. Y bueno, finalmente yo estoy extraordinariamente contento con la enseñanza, con este sistema, y yo estoy convencido que se puede atender la diversidad en una clase dándoles opciones a los alumnos y huir totalmente de esta enseñanza monocorde, aburrida y de esa fábrica de empollones en las que estamos transformando las universidades. Las empresas necesitan gente creativa. Acostumbremos a los alumnos a trabajar creativamente y cuando nos enfrentamos a un alumnado vamos a tener gente de muy diverso pelaje. Tenemos alumnos que les encanta aprenderse las cosas y que se lo desorganizado, otros alumnos que no se adaptan bien a ese tipo de reglas, entonces hay que darles opciones. Hay que tener en cuenta que la diversidad humana se encuentra en la clase. O sea, la clase es una representación de la diversidad humana. Por tanto, darle las opciones a los alumnos de que sus puntajes pues vayan en múltiples categorías. El que realmente solo aprende todo muy bien y tiene una capacidad retentiva tremenda, pues irá al examen final con garantías. Pero ¿y el que no la tiene? ¿Y el que falla un poco en esa parte? Bueno, pues tiene la compensación de que puede hacer un seminario maravilloso. Y a lo mejor el otro no es creativo y no hace ese seminario. Es decir, igual que al profesorado nos evalúan por actividades de docencia, extensión e investigación, al alumno lo vamos a valorar por una prueba escrita, un seminario, una participación en clase, un debate, una búsqueda de información adicional, etc. ¿Por qué eso de dar solo una nota por una simple categoría? Bien, no me enrollo más, simplemente decir que tenemos que cambiar el modelo educativo. Lo estamos haciendo fatal. En general, yo creo que los que ya superamos los 50, hemos visto cómo ha ido la educación, sobre todo si trabajamos en ella a lo largo de los últimos 30 o 40 años, y estamos retrocediendo en algunos puntajes. Y no lo digo yo, lo dice el informe PISA, que recurrentemente sitúa a España en unos puestos no muy favorables. Por tanto, fijémonos en lo que están haciendo países como Finlandia, como Singapur, como Corea del Sur, y yo creo que tenemos materia prima en España, materia prima de sobra para hacer una sociedad avanzada, realmente en términos educativos. Y termino diciendo que la educación es un sector estratégico para la sociedad. O la mejoramos o este país no va a alcanzar las cotas de desarrollo que se merece. Por tanto, trabajemos en la educación y dejémonos ya de pensar que apoyar a los superdotados es ser elitista. No, son alumnos que nos exigen un cambio de modelo. Pero cambiar el modelo para adaptarse a sus alumnos no significa perjudicar al resto. Yo lo estoy demostrando en mis clases. Cuando yo trabajo la creatividad, todos salen beneficiados. Cuando yo propongo ideas novedosas para que los alumnos superdotados nos aburran en clase, todos salen beneficiados. Por tanto, dejémonos de este debate. Hay que trabajar la diversidad en la clase y hay que mejorar la educación porque nos estamos jugando mucho con la educación. Nada más, un saludo, muchas gracias y si te gusta el vídeo, dale al link y extiéndelo en redes sociales. Chao.